¿Te ha sucedido que en ocasiones quieres tomar una decisión y no sabes cuál es la correcta? Pides consejos. Unos te dicen una cosa, otros te aconsejan todo lo contrario y cada uno tiene fuertes argumentos y entonces te quedas más confundido. Pero hay alguien que siempre tendrá el consejo acertado para que tomes la decisión correcta, que será de bendición para tu vida, y es el Espíritu Santo. Seguramente algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia. Otros se pueden preguntar, pero ¿cómo conocer la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo identificar cuándo es Él el que me está hablando? Que no son mis deseos o mis emociones que están influyendo en mi mente. Por eso hoy estoy aquí, para enseñarte cómo el Espíritu Santo puede hablar a tu vida, cómo puedes identificar su voz y su presencia para que puedas escuchar su consejo y así tomes la decisión correcta. No te vayas, sígueme, porque de eso pueden depender muchas cosas importantes en tu vida. Muchas bendiciones para todos, les doy la bienvenida al canal una vez más y como les decía al principio, todos los hijos de Dios hemos pasado por este dilema de que queremos tomar la decisión correcta, pedimos consejo, queremos que Dios sea el que nos responda, pero no siempre sabemos escuchar la voz de Dios y entonces quedamos confundidos. ¿Saben por qué pasa esto? Porque queremos que las cosas nos salgan bien y para los que somos temerosos de Dios, queremos agradarle en todas las áreas y obviamente evitarnos sufrimientos y fracasos. Hay etapas en nuestras vidas en que tenemos que tomar decisiones que son cruciales porque de eso van a depender muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a empezar a estudiar en la universidad, ya sea una carrera o un oficio en otra institución, debemos estar seguros que esa carrera u oficio, ese estudio que hemos escogido es lo que realmente queremos hacer. Porque si no, la podemos dejar a mitad y vamos a estar invirtiendo años en algo que después no vamos a ejecutar, no vamos a ejercer. También tenemos otros eventos muy importantes como por ejemplo cuando conocemos a alguien porque somos solteros y queremos empezar un noviazgo, esa persona nos agrada y queremos estar seguros que es la persona con la cual queremos casarnos y compartir el resto de nuestra vida. Otro ejemplo en el que debemos tomar la decisión correcta es cuando tenemos un negocio, un emprendimiento y queremos hacer una gran inversión. Tenemos que estar seguros porque podríamos llevarnos a nosotros y a toda nuestra familia, aquellos que dependen de nosotros, a una gran crisis económica, a una gran pérdida de dinero. Otro ejemplo que muchos hemos tenido que enfrentar es cuando vamos a emigrar a otro país, por el motivo que sea. Tenemos que orar, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, en qué lugar nos quiere, que sea Él el que escoja. ¿Sabes por qué? Porque como hijos de Dios, Dios tiene propósitos con nosotros y tenemos un lugar asignado y nunca debemos estar en el lugar incorrecto. Solo le he puesto algunos ejemplos porque serían muchos los casos. La vida es mucho más rica de todo aquello que podamos estar hablando en esta enseñanza de hoy. El punto aquí es que las decisiones que tomemos van a traer consecuencias y no se pueden tomar a la ligera. Porque no solamente podemos afectar nuestras vidas, sino la de nuestra familia. Pero ¿cómo hacer para tomar la decisión correcta y no cometer un grave error? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Lo primero es orar continuamente al Espíritu Santo para que nos diga qué hacer. Y subrayo continuamente porque estaremos orando hasta que nos responda. Y mientras tanto, no hacemos nada. Esperamos su respuesta. Y aquí algunos me pueden decir, pero hay situaciones en que tengo un límite de tiempo para dar la respuesta. De lo contrario, voy a perder la oportunidad. Pero como hijos de Dios, tenemos que saber que nuestro Padre Celestial es omnisciente. Él todo lo sabe y también conoce de ese límite de tiempo. Por eso obra de dos formas. Número 1, te responde rápido, sí o no. Y número 2, se queda callado. Si no te dijo nada, no hagas nada. No viene de Él o no es el momento. Porque lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar.
Lo que viene de Dios no te presiona para que actúes rápido, porque incluso cuando Él te llama a hacer algo, es especialista en tratar contigo durante un tiempo. Generalmente, en las situaciones en que tú tienes que dar una respuesta rápida, es una manipulación para que sientas que vas a perder la oportunidad si no respondes rápido. Pero Dios no obra así. Por eso mi consejo es que te mantengas orando continuamente y un día el Espíritu Santo te va a responder. La palabra de Dios lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él ha prometido que si clamas a Él te va a responder. Espera en su respuesta. Y otra interrogante aquí sería: ¿y cómo conocer la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos puede hablar de muchas maneras, de primera mano o de segunda mano. De primera mano es cuando nos habla directamente a nosotros y de segunda mano es cuando nos habla a través de otra persona, que puede ser un profeta, un ministro, cualquier persona que nos esté aconsejando, pero que trae la palabra de sabiduría, el consejo acertado de Dios para nuestras vidas. Cuando nos habla de primera mano, nos habla de diferentes maneras también. La más especial es cuando nos habla audiblemente. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Ahora me referiré a uno en particular que está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos de 4 al 10. Y es cuando Jehová se revela a Samuel y lo llama, le habla audiblemente. Pero este no lo entiende porque no había tenido nunca esa experiencia. Lo llama varias veces y él iba a donde estaba el sacerdote Elí y le decía: dime qué quieres, hasta que Elí entiende que era Jehová el que quería hablar con Samuel y le dice allí en el versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Y allí empieza a revelarle cosas importantes a Samuel, quien sería el siguiente sacerdote del pueblo de Israel. Es decir, que la forma más especial en que nuestro Padre puede hablar con nosotros es audiblemente. Yo tuve ese privilegio en una ocasión, y creo que es la única que yo recuerde, es la única en que me ha hablado audiblemente, y estaba atravesando una prueba muy dura para mí en esos momentos, porque mi esposo se había enfermado de una enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, y lo tenían ingresado en el hospital. En ese momento yo me retiraba de cuidarlo, y cuando yo me retiraba del hospital siento una persona que está cerca de mí que grita a voces: no te preocupes, porque ese hombre está sano en el nombre de Jesús. Yo me volteo a ver quién, esa persona, ese hombre con quien estaba hablando, porque esas palabras me confirmaban como que era un cristiano, porque estaba hablando como nosotros los cristianos. Y cuando me viro, no veo a nadie. En todos mis alrededores no había nadie. Muy lejos iba un hombre caminando, pero solo. Estaba muy lejos, no podía haber hablado así como porque yo lo sentí muy cerca de mí. Entonces, cuando yo me volteo y no veo a nadie a mi alrededor, y esa voz fue tan retumbante al lado mío, me di cuenta que Dios había hablado audiblemente a mi vida, y era para mí, porque yo estaba saliendo en las afueras de un hospital, y el que estaba ingresado era mi esposo. Ahí entendí
que aun cuando aparentemente él estaba ingresado y pasó algunos meses con esa enfermedad posteriormente, había una decisión de Dios que ya él lo había sanado. Hay cosas que ya Dios hizo, pero no las hemos visto. Hay síntomas mentirosos, hay situaciones que están ocurriendo, pero para Dios ya fueron resueltas. Ahí me di cuenta que ya Dios lo había sanado. Efectivamente, unos meses después, él apropiándose de esa palabra, y la palabra más poderosa que está en la Biblia, de que por sus llagas ya fuimos curados, él entró en 3 días de ayuno y de oración completo, sin agua, sin alimentos, y cuando salió de ahí, sintió en su espíritu que Dios ya le había sanado. Retiró todos los medicamentos, todo el tratamiento, no fue más al hospital, pero nunca más padeció de esa enfermedad que, bueno, no es el tema que estamos tratando ahora, pero tiene síntomas muy visibles, es algo que no se puede esconder, es algo que no hay que ir a hacer una prueba para saber si está o no. Él sentía dolores en todas sus articulaciones, era una inflamación, le daba una fiebre muy alta, quedaba así todo engarrotado como un ancianito, no se podía bañar, no podía hacer nada, quedaba postrado ahí en la cama, había que hacerle todo porque era una crisis muy grande y esto podía afectar hasta incluso el corazón. Y él nunca más, para la gloria de Dios, han pasado muchos años de eso y quedó sano. Esa fue una vez que Dios me habló audiblemente. Y todos podemos gozar de ese privilegio porque está en la palabra de Dios y lo ha hecho con muchos hijos de Dios. Otra forma en que nos puede hablar directamente el Espíritu Santo es en nuestra mente. Esta forma la conocemos muchos hijos de Dios porque es la forma más frecuente en que Dios nos habla. Y por eso es que tenemos que conocer su voz. La Biblia nos lo dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios porque Él generalmente, como nos va a hablar, es en nuestra mente. Y también he tenido estas experiencias. Muy a menudo Dios me habla en la mente. Al principio para mí era muy confuso porque yo también pasé por este dilema. Por eso le estoy hablando con conocimiento de causa. Pero después, con el tiempo, aprendí a conocer la voz de Dios. Y las decisiones más importantes de mi vida la he tomado a partir de lo que Dios me ha dicho. Y me han salido siempre bien. En algunos videos le he comentado cómo en cierta ocasión yo había implementado una estrategia que cuando yo estaba orando por otra cosa, el Señor me habló y me dijo que estaba desparramando. Entonces yo le pregunté por qué yo estaba desparramando, si lo estaba haciendo como me habían enseñado mis pastores cuando me estuvieron formando en el liderazgo. Y me dijo que el que con él no recoge, desparrama. Porque si yo no había orado para él decirme, revelarme las estrategias de cómo hacerlo, porque no en todos los casos él quiere que lo hagamos igual, porque cada territorio, cada situación tiene un cómo hacerlo, tiene una visión, tiene una estrategia y solamente él lo puede revelar. Y si no vamos con ese consejo de Dios para hacer las cosas como Él quiere, íbamos a estar desparramando. Eso fue una vez en que, por ejemplo, les pongo de que Él me habló en la mente. Pero en muchas ocasiones me ha hablado en la mente. Por ejemplo, yo estaba orando y Él me dijo que yo estaba embarazada, que iba a traer un varón, me reveló cuál iba a ser el propósito, el ministerio de mi hijo aquí en la tierra. Y bueno, pues yo me puse muy contenta porque yo pasé mucho trabajo para salir embarazada y
tener a mi hijo. Y entonces para mí eso fue un gozo tremendo. Y cuando mi hijo en cierto momento estuvo muy grave, tuvimos que salir en medio de la madrugada allá en Cuba, no había ambulancia, saben cómo son los periodos de crisis. Mi hijo iba todo cianótico, moradito, sin poder respirar, estábamos desesperados todos. Mi esposo, que es médico también, además de pastor en ese momento, le daba boca a boca, pero yo me concentré en otra cosa. En ese momento yo me acordé que Dios me había dado una palabra y que en esa palabra me decía que mi hijo iba a ser profeta, y era todavía en el momento de ese ataque espiritual y que estábamos en medio de la calle con un niño que se está muriendo. Tenía 6 meses de vida y me acordé de esa promesa, me agarré de ella y empecé a hacer guerra espiritual contra el demonio de muerte. Me fajé con el diablo, le dije: espíritu de muerte, sueltas ahora mismo a mi hijo, porque me agarro de una palabra que el Dios Todopoderoso me dio antes de que él naciera. Todavía él no habla, todavía no se ha cumplido ese propósito en la vida de él, pero que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Y ahora hay vida en abundancia sobre mi hijo. Ahora viene espíritu de vida sobre mi hijo. Ahora viene sanidad divina de Dios sobre mi hijo. Ahora hay ángeles de Dios ahora haciendo guerra espiritual contra toda hueste de maldad en los cielos que ha traído muerte sobre mi hijo. En el nombre de Jesús, él vuelve a respirar. Y ese propósito de Dios que me fue revelado a través de una palabra profética se cumple en mi hijo en el nombre de Jesús. Y mi hijo empezó a respirar. No murió. Por eso es tan importante tener una palabra de Dios que te mantenga en esa visión, en esa espera de su cumplimiento. Porque cuando venga el diablo a arrebatártela, tú te vas a asir bien de esa palabra y el propósito de Dios se va a cumplir. Pero mantén tu fe. Nunca te dejes llevar por las circunstancias, sino por eso que oíste de la voz de Dios.